Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot, Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Rocío Adriana en un nuevo episodio de esto que es Despertando Conciencia. Bienvenidos a la segunda parte de Numeral Colombia. El miércoles pasado estuvimos de la mano de nuestro periodista, amigo, invitado, Alfonso Valla, que también es analista geopolítico, analista internacional, hablando un poco sobre la transición del gobierno saliente, del gobierno de Iván Duque Márquez, gobierno del señor Gustavo Petro. Hablamos en el programa anterior, para quienes no tuvieron la oportunidad de vernos, igual ese video ya está subido en nuestro canal para que entren a Rocío Adriana Oficial en YouTube, lo revisen, lo compartan y generen pensamiento crítico y empiecen a ver las cosas como son y no como nos las han querido contar, a través de la investigación, del análisis profundo que hemos logrado con personas como el mismo Alfonso Valla y con otros de nuestros innumerables invitados que han pasado por nuestro canal. Queremos mostrarles a ustedes esa otra cara de la moneda de la que nos hemos venido perdiendo a partir del adoctrinamiento que nos han venido metiendo en casa, en el colegio, en la universidad. Esta otra parte de la historia que no nos han contado o que nos han contado de manera distorsionada. Hoy vamos a enfocarnos en esa transición entre el gobierno saliente de Colombia con el gobierno entrante y vamos a enfrentarnos a los retos que tiene que precisamente asumir el nuevo presidente de los colombianos, el señor Gustavo Petro. Como siempre, es un honor volverlo a saludar, mi Alpo Aya, bienvenido, analista internacional de la geopolítica profunda y además periodista económico. ¿Cómo anda todo? Bien, Rocío, pues muchas gracias por la nueva invitación y qué rico estar de nuevo aquí en este espacio para despertar las conciencias de la gente con verdades y con cosas que son realidad hoy en el mundo. Hablando de lo que nos gusta, ¿no? Cómo nos gusta tertuliar sobre todo esto y sobre todo porque en algún momento, bueno, yo me atrevo a decir, porque conozco hace varios años a Alpo, que él siempre estuvo más despierto que yo, eso sí me atrevo a decirlo. De hecho, en mi época, cuando yo era tan uribista y compartíamos micrófono en una cadena radial, apenas me abría los ojos cada vez que yo defendía las posturas de este señor. Y él trataba de, igual nunca fue como la persona de, no, usted no tiene la razón. Siempre trató como de orientarme. Lo que pasa es que cuando uno está desde el fanatismo, se le nubla el pensamiento. Uno no ve nada, entonces no me ataque, no me parece. Alfo siempre la tuvo clara, la verdad. Lo que pasa es que además, durante el último tiempo, ha venido investigando más, analizando más, entonces ha terminado descubriendo muchas cosas que hoy suman en espacios como el de nosotros de Despertando Conciencia. Yo sí confieso que este despertar de conciencia apenas arrancó desde la pandemia. Bendito Dios pasó eso, Alfo, si no yo todavía seguía con la banderita y con la venda en los ojos. Así es, las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿verdad? Sí. Entonces, a pesar de que fue un tema muy fuerte para muchos del mundo, yo agradezco porque utilicé mi tiempo para indagar, para dejar de tragar entero y para dejar de lado tantas emociones que yo sé que muchos de nuestros online oyentes permiten que los manejen. O sea,
Recuerden que las emociones hacen parte de la esencia del ser humano y no está malo experimentar las emociones. Lo que está mal es permitir que las emociones administren nuestra vida, incluido el miedo. Entonces, se vale sentir miedo, pero no que el miedo nos maneje. A partir de eso, vamos a retomar entonces esta segunda parte, mi querido Alpo Aya, para que nuestros oyentes comprendan cuáles son los retos a los que se enfrenta el nuevo presidente seleccionado porque así son seleccionados de Colombia, el señor Gustavo Petro. Habíamos hablado, bueno, primero que tuvo una supuesta votación que superó al mismo señor Duque, que había superado a los demás presidentes de Colombia. El que quedó de segundo, que fue otro chiste, también otra farsa, ¿no? Porque si mirábamos, los planes de gobierno eran calcados, ¿no? El plan de gobierno era No, era el peor de los mundos, de verdad. Sí. Además, Alpo, a mí me llamó la atención algo. Cuando uno se pone a revisar todo este circo que montan de esta tal democracia y a la gente la mueven para que vote, etcétera, yo me preguntaba cómo un personaje que solamente, estamos hablando del ingeniero Hernández, ¿no? De cómo un personaje que solamente había sido alcalde de Bucaramanga en su momento, empezó a hacer tanto ruido. Un personaje que no existía, que no estaba en el radar, y se volvió importante. Y cómo, a pesar de todo lo que estaba sucediendo y que estaba de novato en esta campaña presidencial, decide irse por más de un mes a Europa, en plena campaña. Y uno dice, está loco, ¿qué le pasó? Y después uno entiende, fue y se reunió con el Papa, que esta es otra de las cosas que hay que destacar, querido Alpo, que por primera vez el Papa rompe el protocolo en donde solamente recibe a los jefes de Estado, primeros ministros, y se reúne con candidatos presidenciales, y los dos candidatos, Gustavo Petro y el ingeniero Hernández, los dos colombianos. Y me llama la atención que cuando este hombre, que para mí, si yo hubiera sido su asesora, le digo, no, si es responsable, ¿usted cómo se va a ir tanto tiempo? Estamos en medio de una campaña muy fuerte, y además el tipo no era nadie, regresa, y a partir de su regreso de Europa, se dispara, se sube. O sea, qué cosa tan curiosa. Abandono el barco y cuando regreso vuelvo y me monto con flotador y me vuelvo el capitán del barco. Hágame el favor, ¿ah? Entonces son cosas que se las contamos para que usted empiece a decir, oiga, de verdad, eso no es tan normal, ¿cierto? Y sobre todo que se vendió como el contrincante, el enemigo de Petro, cuando la gente en algún momento de pronto olvidó que también el señor Gustavo Petro en su momento lo había invitado para que fuera su fórmula vicepresidencial. Uno no invita a una fórmula vicepresidencial a alguien que sea tan lejano a sus ideas, ¿verdad? No. A alguien que no se conecte con su gobierno y propuestas. Entonces, creo que hoy en día ya entendimos que eran lo mismo, que todos esos eran lo mismo y que cualquiera que hubiera quedado, de acuerdo a la bendición de estos amos del mundo, sencillamente llegaba a implementar agenda. Hablemos entonces, mi querido Alpo, de los retos que va a enfrentar el señor Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto del 2022 como nuevo presidente de todos los colombianos. Resulta que tiene una cosa muy fuerte que se llama reforma tributaria, a la que muchos le tenemos como sustico. Hablemos de esa reforma tributaria a la que se tiene que enfrentar Petro. Sí, dicen los asesores de Petro que él quiere una reforma tributaria de aproximadamente 70 billones de pesos. Recordemos que este país estalló socialmente con una reforma de 22 billones propuesta por Carrasquilla. Y esta es 3 veces superior, algo más de 3 veces más alta. Hablando con especialistas, con analistas como Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, él dice que no lo puede hacer de un solo golpe, que es imposible hacerlo de un solo golpe. Esos son más o menos 5 puntos del PIB. No. Es muy difícil. Dice que puede haber una reforma este año y en 2 años, en el 24, otra reforma para conseguir los recursos. Además, Petro tiene un problema muy grave. Prometió muchas cosas sin plata. Prometió salario a las mujeres a las madres cabeza de familia. Sí. Salario o pensión a la vejez, bueno, está bien, sí, eso está muy bien. Prometió que el médico iba a la casa. Prometió... Oiga, paré ahí un momentico.
¿Y será que nos va a traer médicos cubanos? No sé, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Prometió que la universidad será gratuita en en las instituciones públicas. Prometió que la educación sea universal y gratuita en los colegios públicos. Para eso se Espere, necesita. paremos un poquito ahí. Cuando hablamos de lo de la gratuidad en las universidades, ese puntico se lo tenemos que dar a Duque, porque Duque dejó eso listo. Dejo eso listo, sí, Duque dejó eso listo. pero eso vale plata. Claro. Todo eso vale plata. O sea, una universidad como la nacional o la distrital o la pedagógica recibe un muchacho con matrícula cero, a la universidad le está costando entre 7 y 8 millones de pesos cada muchacho. Y lo que llama la atención, querido Alfa, haciendo otro paréntesis pequeño en esa intervención suya, es cómo uno se encuentra en los últimos días con noticias, inclusive del programa de Ser Pilo Paga, en donde todavía se está comentando que muchos de estos muchachos que pertenecieron a este programa, que era de la época de Santos, De si no estoy Santos, mal, sí. de Ser Pilo Paga, se retiraron de las universidades. Sí, Nunca más regresaron. por problemas digamos, de bullying social. Ya muchos muchachos Claro. llegaban a universidades de mucha alcurnia, ellos siendo muy humildes y pues uno sabe los ambientes pesados de la high society colombiana. Entonces, pues estos muchachos estaban acostumbrados, venían de regiones, De de poblados provincia. pequeños. Inclusive, Sí, inclusive en eso mi es Alpo difícil. hubo un suicidio, ¿no? Si no estoy Sí, sí. mal, hace un par de años de alguno de estos muchachos. Sí, no aguantan la presión social del amiguito que tiene el carro último modelo, que va de vacaciones a las islas griegas y el otro va de vacaciones a ayudarle a sembrar al papá. Entonces es un problema muy grave. Entonces para eso se necesita dinero. ¿Cómo se va a recaudar? Con ampliación de la base gravable. O sea, que todos los colombianos paguemos impuestos. ¿Cuánto? Eso está por decidirse. En los países grandes, en los países desarrollados económica y socialmente, todo el mundo paga impuestos. Paga un pequeño porcentaje, los que ganan menos pagarán el 1 o el 2% de sus ingresos anuales, y a medida que va subiendo en la tabla de ingresos, pues va subiendo también el pago de la obligación tributaria. Lo importante aquí, y eso es lo que hay que anotar, en Colombia son muy pocos los que pagan impuestos, pagan mucho, y hay muchos que deben pagar impuestos que no pagan nada. Ese es el problema. Hay una evasión altísima de personas que tienen que pagar impuestos, que tienen grandes capitales, pero que no los tienen declarados en este país, sino fuera, en paraísos fiscales. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno entrante, ubicar esos dineros que están dispersos por el mundo y decirles, bueno, ustedes son colombianos, viven en Colombia, pues paguen impuestos a Colombia. Y no mantengan esa plata en paraísos fiscales. Otra forma es aumentar el impuesto a la renta. ¿Eso a quién le va a pegar? Mucho a las empresas. Las empresas tienen grandes propiedades, grandes extensiones de terrenos y la renta es muy alta. Entonces se necesita pues que reformar esto, pero hacerlo también dentro de una moderación. Lo que decía el presidente de ANIF es que es muy difícil tener toda esa base gravable completa y además darle mayor eficiencia a la DIAN. La DIAN ha mejorado mucho, no hay duda. La DIAN viene mejorando hace unos años, pero todavía le falta. Hay que quitarle exenciones, hay que quitar, ¿cómo se llaman esas exclusiones de impuestos? Hay, por ejemplo, sectores beneficiados en Colombia como el magisterio que no paga los impuestos que debe pagar, digámoslo así. Uno sabe que FECODE tiene un régimen especial, uno sabe que Ecopetrol tiene un régimen especial, que Fuerzas Armadas tiene un régimen especial, que Policía tiene un régimen especial. Hay que acabar con esos regímenes especiales y que todos quepamos en la misma cesta, eso es lo importante. En la reforma tributaria, según ANIF, debe hacerla en 2 tramos, según Petro quiere hacerla en un solo golpe. Sí. Vamos a ver cómo nos afecta el bolsillo. Es difícil hacerla en un solo golpe. El país ya demostró que está preparado para enfrentarse al gobierno que quiera, al gobierno que le pongan. La gente enardecida salió a la calle, se enfrentó con la policía, con el SMAT, con el ejército, con la misma sociedad, lo que hablábamos en el programa pasado, que fue una guerra civil de 3 o 4 o 5 días. Pero la gente no va a aguantar más impuestos, sobre todo cuando ve que sus impuestos se van en corrupción y se van en gastos superfluos, como los viajes innecesarios de un presidente como el que se va. Alfo, primero una pregunta, ¿me está escuchando bien usted? ¿Está sí, bien señor. el retorno? ¿El sonido Sí, está nítido? Perfecto. Okay. Sí, perfecto. Entonces, avancemos respecto a esto. Y es un comentario que hizo en estos días el periodista Luis Carlos Vélez, director de uno de los medios comerciales en Colombia, de la FM de RCN. Él escribió esto en su cuenta de Twitter.
Si la tributaria que planea el presidente Petro pasa sin protestas ni bloqueos de la primera línea y con un ministro de Hacienda sin renuncias ni mociones de censura, entonces el problema era falta de mermelada y ganas de poder. Y permítame decirle que por primera vez estoy de acuerdo con este personaje. Es muy difícil que la reforma tributaria pase, así no tenga oposición y sea mayoría en el Congreso, porque son muchos los intereses regionales que se manejan. Entonces, pues eso, la reforma tributaria es necesaria hacerla. Este país está endeudado hasta más no poder. Son 180.000 millones de dólares los que se le deben a la banca internacional. Eso es mucha plata. Excusa la pandemia, excusas muchas cosas, pero es difícil pasar la reforma tributaria como la quiere Gustavo Petro. Yo creo que lo que dice el presidente Anif es un poquito más consecuente con la realidad de un país que no tiene recursos, un país pobre. Que no tiene, o sea, que la gente no tiene plata, el país tiene recursos, lo que no tiene, los que no tenemos recursos somos nuestros ciudadanos para pagar esto. Tenemos una alta inflación, altísima, la más alta en 50 años tal vez. Es de casi el 10% de la inflación, muy por encima de una meta súper optimista del Banco de la República, que es del 3%, lejísimos. Ahora, la inflación no es culpa solo del gobierno, la inflación es culpa de una situación internacional de suministros, de falta de chips, de problemas de transporte, de logística, pero también hay que decir, Colombia tenía la oportunidad de ser una potencia mundial en producción de alimentos si se le diera la gana, pero el gobierno nunca se avispó y era el momento de meterle plata al campo para producir comida y exportarle al mundo comida. Pero yo vuelvo y pregunto, mi Alfo, ¿el gobierno no se avispó o no lo hacen porque no está dentro de la agenda y precisamente bueno, de pronto sí. Nos quieren además es empobrecer y además recuerde que nos quieren generar la hambruna en todo el mundo? Y además que las tierras en Colombia ya no son de los colombianos, ¿no? Acordémonos que han venido mucha persona importante del mundo, supuestamente importante, ¿no? A mirar terrenos, a viajar por el país gratis, ¿ya? Y a ver qué negocios hace. Yo amigo de Juan Manuel Santos y de Duque estaban en ese ejercicio en los últimos meses, ¿no? Ay, yo conozco un señor Calvito que es dueño de una cosa que lleva y trae cosas, no vende, lleva y trae cosas. Bezos. Oh, el señor de Amazon, sí, sí, estamos señor. hablando de eso. Jeff Bezos. ¿Qué? Tenemos un déficit fiscal altísimo. Es más del 7% de los ingresos de la nación. Le voy a decir el déficit fiscal en este momento de Colombia en cuánto está. En 24 billones. Sí. 24 billones de pesos. Eso equivale a más de 2 puntos del PIB. Sí, es altísimo. Y la deuda, pues, ya está en el 50% del PIB. O sea, estamos en el peor de los escenarios y la reforma se necesita. Pero hay que saberla tramitar, hay que saberla hacer y hay que concertarla, no solo con los empresarios, que bueno, ellos siempre están ahí, hay que concertarla con una sociedad civil que ya demostró que tiene poder, que ya demostró que está empoderada y que no se va a dejar. Entonces tendrán que negociar mucho con representantes de las comunidades, con representantes regionales, porque donde se siente de verdad el impacto de estas situaciones económicas es en las regiones, que son las más olvidadas, las más abandonadas. Entonces, esa reforma tributaria, si sale, pues hay que rendirle homenaje a este señor. Y como dicen por ahí, es mejor hacerla en 2 tandas para que duela menos. Bueno, yo la verdad es que desde mi corazón como colombiana, y yo lo hablaba hace poco con mi hija, y uno decía, es como si uno le deseara a un piloto de un avión que el piloto se muriera y uno va en el avión, pues todos nos morimos. No, entonces, tenemos que ayudarle. Sí. Lo que uno quiere es que al país le vaya bien. Le vaya bien. Pero espérame, Alfonso, eso es de la parte romántica y del buen corazón de personas como usted y como yo. Pero si vamos a la realidad y a los hechos, resulta que cuando tenemos claro que son personeros globalistas que vienen a poner agenda y que les importa un rábano su vida, la mía y del resto de los colombianos, entonces, ¿qué podemos esperar? Sí, podemos esperar que se salgan con la suya, porque se van a salir con la suya de todas maneras. Otro tema, otro reto es el de pensiones y vejez, y aquí está un lío grande. El tema de las pensiones y la vejez, porque vea, yo en eso me quiero detener un poquito. Nosotros que andamos por esos escenarios, que uno ya está pensando en una posible vejez tranquila, ¿no? Pero pues
con esos ingresos, a pesar de que usted haga el esfuerzo por las cotizaciones y eso, como que las cosas terminan no alcanzando nunca. En eso me detengo porque me preocupa el hecho de que aquellas personas que tengan ingresos superiores a los 4 salarios van a tener que acostumbrarse a dejar de ver esos 4 salarios en sus cuentas, en su recaudo de lo que han venido haciendo a lo largo de los años, porque Ujú. eso pasaría, según la propuesta del nuevo presidente electo de Colombia, el señor Gustavo Petro, pasaría automáticamente, cuando se haga esa reforma pensional que la ha venido manejando desde la campaña, pasaría automáticamente a Colpensiones para trabajar precisamente para esas pensiones de los viejitos y de los más pobres. Sí, Entonces, ahí muchos vamos a salir completamente damnificados, ¿no? claro, sí, sí, sí. Es más, el ahorro pensional en Colombia es importante, es grande, es un ahorro de casi 80 billones de pesos. Así Eso es. no lo tiene ningún país del mundo, y menos en un momento tan difícil económico para el planeta como este. Es una reserva importante que no se debe tocar. Además, es un ahorro individual. La diferencia entre el régimen individual y el régimen de prima media es que en el régimen de prima media, como tiene Colpensiones, todos aportan a una bolsa y esa bolsa se encarga de repartir. En el régimen individual, pues es mucho más fácil porque yo soy el responsable de mi cotización y mientras estoy trabajando, cotizo y estoy independiente, busco la forma de cotizar para tener asegurados los recursos. De todas maneras, los fondos de pensiones, aunque no son la solución, son un sistema interesante porque le permiten a la gente asegurar, aunque sea un salario mínimo, hacia el futuro. Mientras que en Colpensiones es difícil, es más tiempo Así es. para pensionarse. Se A pensiona ver, mayor edad. hablemos de las semanas en los Sí, salarios privados son de 1.150 semanas sí, y en Colpensiones, que es del Estado, 1.300, son 1.300 semanas. 1.300 semanas, sí. O sea, Así siempre es, son 150 semanas más, son 3 años. así es. 3 años más, o sea que esa pensión a los 62 se vuelve a los 65 y la 57 se vuelve a los 62 si está La en pregunta, Colpensiones. la pregunta que puede surgir también, Alpo, es desde ese escenario de las pensiones. ¿Le puede pasar a Colombia lo mismo que en su momento le pasó a la Argentina cuando expropiaron a los argentinos de sus pensiones por supuestamente pagar algunas deudas que finalmente no se pagaron y le cogieron esa plata a los Los argentinos y tumbaron, se sí. la quedaron? Sí, sería muy grave y yo no sé si este señor tenga las suficientes agallas de hacerlo, pero sí se me hace que ese es el peor de los mundos en que puede caer la plata de las pensiones. Claro. Ahora, están diciendo que se pueden combinar los dos sistemas, el privado y el público. Difícil, difícil, pero hay que buscar la forma y yo siempre he dicho, mi ahorro es mío. El ahorro que tenga, si yo tuviera las pensiones en Colpensiones, pues hombre, yo sé que cómo funciona eso es un canasto y se reparte para todo el mundo, pero lo que yo ahorro en mi fondo de pensiones es para mí. Entonces, pues ahí es donde está el problema. Y atender a los viejitos, pues hombre, es un país que olvidó su niñez y su vejez hace muchos años. Y cuando un país olvida su niñez y su vejez, no tiene pasado y no tiene futuro. Entonces hay que apoyar a estas personas que no lograron pensión. Ahora eso necesita plata para estar la reforma tributaria. Otro tema, empleo. El desempleo en Colombia es altísimo y tal vez ha venido creciendo desde este último gobierno del señor Duque y más si se creció, se volvió un monstruo desde el momento de la tal Sí, pandemia, con sí, tantas restricciones de manera mal manejadas que se implementaron en Colombia y en muchos países del mundo. sí. Además que el desempleo llegó a tasas del 22% el año pasado, ya está en el 10,6%, pero es donde está el pero. Sí, bajó el desempleo, estaba en el 11,2 en abril, en mayo Pero es que llegó hay a mucha 10,6, pero informalidad, mucha entonces ese es informalidad. el problema, se aumentó la informalidad. ¿Qué pasa con la informalidad? La informalidad no cotiza, ¿ya? O sea, la informalidad, el que es informal no tiene fondo de pensiones, no tiene sistema de salud, no tiene SISBEN, no existe para el país. Entonces, el problema es ese, que no hay un soporte para el empleo. Sí, el señor ministro Ángel Custodio salió diciendo el otro día que recuperamos los 5 millones de empleos perdidos. Paja, se aumentó la informalidad. Ese es otro reto, buscar una forma de
crear empleo, y para crear empleo hay que dinamizar la empresa. Hay que fomentar el emprendimiento, pero un emprendimiento productivo. No es emprendimiento que tenemos ahora de que no, yo me genero mi emprendimiento, pero no llevo a nadie, ¿no? Que el emprendimiento sea para generar riqueza, no solo para el dueño de ese emprendimiento, sino para que tenga cómo irrigarle a la sociedad, a llamar más gente para trabajar. Y el otro reto en este campo, así como Espéreme un segundo. Es que uno que va conectado directamente con esto que usted está hablando del desempleo es precisamente el reto de la pobreza. la Y la pobreza. pobreza ha seguido creciendo en Colombia. La pobreza sigue creciendo en Colombia, está altísima. Además, hablábamos hace un rato de que la pobreza estaba en el 43%, la pobreza monetaria. O sea, Sí. que a la gente no le alcanza la plata. No se llega a fin de mes. No se llega a fin de mes, llega a no. fin de mes. No, así como pasa en muchas partes, después del 20 es dificilísimo vivir. Uno que sea que los meses estuvieran 20 días. Ya estamos como en Estados Unidos, en donde la gente tiene que tener 2 y 3 empleos, no porque le guste trabajar, sino para sobrevivir y llegar a fin de mes exactamente. Sí. Y otro tema es de este mediocampo económico es salud. Hombre, la salud. En Colombia hay un régimen de salud que puede ser, digamos, lo que dicen los analistas y los que conocen, está entre los mejores del mundo. ¿Por qué? Y aquí yo sé que va a pelear mucha gente y van a decir cosas, pero en Colombia el cubrimiento de salud es universal. Sí, señor. Sí, a uno lo atienden de una gripa a un cáncer, sin ningún inconveniente, si está afiliado a una EPS, ¿ya? A una EPS responsable, obviamente, ¿ya? A una EPS que tenga el servicio que uno necesita. No esas EPS que salieron al comienzo y que de pronto se fueron desapareciendo, llenando los bolsillos a unos personajes muy, muy nombrados en este país. Entonces, el sistema de salud en Colombia es uno de los, por cobertura, es el 97% de la población tiene cobertura del sistema de salud. El problema, Alfo, es que él está sugiriendo integrar tanto lo privado como lo público. Y eso es lo que se debe hacer. No, ¿cómo? No se debe hacer. No se debe hacer precisamente por eso. Lo que hay es que meterle plata al sistema público. Que los hospitales de la red pública sean hospitales como los que tiene la red privada. Que las personas que trabajan en la red pública tengan los salarios de las personas que trabajan en la red privada, darle condiciones a los trabajadores. Un trabajador de la salud bien remunerado es un trabajador que va a dar 100% para salvar vidas. Así es. Y ahora ese cuento de llevar el médico a la casa es volver al antiguo Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, donde la tasa de mortalidad era altísima. Entonces, pero también me acuerda, teniendo en cuenta la línea ideológica del nuevo presidente de los colombianos, del señor Gustavo Petro, es lo que hacen en Venezuela con los tales médicos cubanos. Ese es el problema, traer médicos del exterior, habiendo aquí un superávit de médicos, un poco de médicos varados haciendo otras cosas. Y ojo, médicos que no fungen como médicos, sino como espías. Como espías. Que llegan infiltrados a los países y que después terminan muchos de ellos desertando de esa dictadura cubana que se encarga de repartirlos por el mundo para que transmitan información de cada país en donde se encuentran, y además de eso los roban, porque el porcentaje que le entregan a ellos es minoritario, teniendo en cuenta que cada país que los recibe le consigna es al gobierno o a la dictadura cubana, ellos son los que se quedan con los dineros de esos tales médicos. Entonces, en salud ese es un reto difícil, es un reto bien duro. Y viene otro reto, y este yo creo que es el más importante del gobierno. Espere, un momento, porque está conectado con la salud, una propuesta que él también hizo en campaña: regulación de los precios de las farmacéuticas, de los medicamentos, que vea que eso a mí me pareció interesante. Eso es interesante, y ya, si yo me acuerdo cuando el ministro era Alejandro Gaviria, se hizo una baja de precios de medicamentos, porque aquí en Colombia los medicamentos eran 3 y 4 veces más caros que en el resto del mundo. Y a raíz del cáncer que sufrió Alejandro Gaviria, él se preocupó tanto por su salud y por las cosas, que le pasó al Congreso un proyecto de ley en el cual se decretaba un precio más bajo para los medicamentos, y se logró. Pero sí, hay que seguir bajando, porque todavía en Colombia la aspirina es muy costosa. Y sobre todo que cuando usted va a una consulta en su EPS, lo único que le formulan es lo mismo de siempre: el antihistamínico, el ibuprofeno, y
por lo general también lo demoran para que le hagan entrega de estos medicamentos. O la gente tiene que optar por medicamentos genéricos Genéricos. para poder sobrevivir o llevar una enfermedad. Pero vea usted que igual, a pesar de todas estas crisis de altos costos de los medicamentos, seguimos siendo de esos países privilegiados, Alfo, en donde pasa como en Estados Unidos, y es que los invito para que se peguen una pasadita por nuestro canal de Rocío Adriano Oficial en YouTube y se busca un video que grabamos con una periodista española que vive en los Estados Unidos, y ella nos habla de su libro Esclavos Unidos. Dentro de esa entrevista y dentro del libro nos cuenta cómo la mayoría de estadounidenses o de personas foráneas que viven en Estados Unidos se declaran en bancarrota porque no tienen cómo pagar los servicios de salud. Y peor aún, les toca comprar antibióticos para pescados para poder sobrevivir ante una infección o ante una enfermedad. Usted se Es imagina. más, Es sí. para que la gente deje de creer en el sueño Sí, americano, sí, ¿no? sí, sí, no. Además es muy curioso. Yo viví en Estados Unidos, trabajé en Estados Unidos y a uno el seguro de salud es o solo para ojos o solo para dientes, pero no cubre sino una sola cosa. Como si el Entonces, cuerpo del ser humano no fuera integral, ¿no? no fuera integral, sí. Entonces es un sistema de salud de verdad desastroso. El de Gran Bretaña dicen que es el mejor del mundo, el de Colombia está entre los 4 mejores del mundo y ojalá no lo perdamos, de verdad. Yo sé que las EPS son unas máquinas de hacer plata, que ellos no son, mucha gente dice es que mi EPS no me entrega la medicina, no es que la EPS no entrega la medicina. La EPS es un intermediario, es un contratista de una IPS que es la que entrega la medicina y la que contrata a los médicos. Yo le pregunto una cosa, Alpo, hablando de este escenario de salud, siendo un poco justos, como nos toca, siendo de manera rigurosa en este tema de los retos y de la actualidad de nuestro país, los retos para el presidente entrante Gustavo Petro, la ley 100 no es tan mala como la gente la ha querido vender. No es tan mala, no es tan mala. La ley 100 entregó beneficios precisamente para mejorar la salud, la ley 100 del controvertido señor Álvaro Uribe. Sí, sí. Y lo otro es que escuché en campaña que Gustavo Petro, además de pretender unificar tanto la medicina y la salud privada con la pública, él decía que esa parte sí no me parece incoherente, para que también seamos justos. Él dice que está cansado de que las EPS roben, y usted ya ha sabido los escándalos que se han presentado con los manejos de dineros. Entonces, él lo que propone en campaña es quitarle ese dinero a las EPS y que lo maneje el Estado. Pero entonces yo digo, tuviéramos un Estado que no fuera corrupto. Es peligroso. Ahí no Además se sabe quién es peor, ¿no? No se sabe quién es peor. Es más, hablemos de EPS como Saludcop, por ejemplo, que desapareció por eso, por corrupción. Sí. Muchas más que han desaparecido por corrupción en regiones, básicamente. Yo creo que las que están, salvo contadas excepciones, uno sabe las que, pues yo estoy afiliado a una que es muy grande y ha sido un servicio muy bueno, no hay demoras, compensar. Tengo los mejores referentes, me hablan muy bien de compensar. O sea, las citas las dan demorados 5 días, 6 días, las medicinas la entregan inmediatamente, la formulan. Si uno quiere acceso al especialista, no tiene que hacer el trámite con médico general, sino una vez pide la cita con especialista. Pero usted me está hablando del plan básico o del complementario. Del plan básico. Yo tengo los dos, pero cuando estaba en el plan básico era igual. Era igual. Okay. Y, por ejemplo, yo tuve operaciones 2 veces de un tobillo en los últimos 2 años y me atendieron sin ningún problema. No me ve que anda metiendo la pata, ¿vio? Sí, señora, muy seguido. Oiga, muy seguido. Esa información, Alpo, le sirve a nuestros online oyentes, online televidentes. Tomen nota, si está aburrido y no le está funcionando su EPS, vea que a Alpo le ha ido muy bien con compensar. Compensar es muy buena y tiene muy buenas instalaciones y es rápido y la atención es gente muy amable. Eso en salud, o sea, para mí la salud es parte fundamental. Creo que sí. Fundamental de la sociedad, porque una sociedad enferma es una sociedad que no produce. Entonces hay que buscar una medicina más preventiva, menos curativa, ahí sí se pueden hacer brigadas de salud en los barrios, llevarle a la gente. Él piensa crear un Consejo Nacional de Salud. Él piensa dentro de sus retos crear un Consejo Nacional de Salud. ¿Para qué? Me imagino para tener un control total sobre el tema.
Pero ¿a quién van a elegir en esos Es consejos? que ese es el problema, ese es el Esa problema, ese politiquería es y el la problema, cosa, es todo que se ese es el problema, complica. no hay, y uno no ve gente tan capacitada para eso. Entonces, reforma tributaria, pensiones y vejez, empleo, salud, y viene un tema que es bien grave, Venezuela. ¿Abrir o no abrir la frontera? Relaciones diplomáticas con el gobierno o el desgobierno del señor Nicolás Maduro, que de una vez ya hablaron, y cuando el señor ganó, supuestamente, Sí, y ya se pusieron de acuerdo. O sea, en Venezuela están bailando en una pata. claro, están felices porque saben que si aquí se acaba la explotación petrolera, el petróleo se le va a comprar a Venezuela el precio que se les dé la gana. Pero yo le voy a Pero, decir una cosa, Alpo, respecto a las relaciones con Venezuela. Seamos claros, yo tampoco soy partidaria de esos regímenes dictatoriales, de no, esos delincuentes que se montan allá a robarse los países, pero también me pongo en los zapatos de los colombianos que están allá y no tienen representación diplomática, no no, es tienen que hay cómo que ir a un abrir la frontera, consulado. es que hay que abrir la frontera, hay que Y abrirla. tiene que haber representación diplomática Claro, para es que los no, millones de colombianos y lo otro, que dejaran ese circo ya estuvo bien del tal presidente Guaidó, que no era nadie. Ahora que nombraste Guaidó, me acuerdo de una frase de alguien que dijo, y es que al presidente Maduro le quedan las horas contadas. Y se fue y se quedó contándole las Sí, horas. Se va el entonces, 7 de agosto y le sigue contando las horas a así que de las Maduro. horas. No, hay que reconocer que el ganador de las elecciones en Venezuela fue Nicolás Maduro, con Tal fraude o sin cual, fraude, ganó él. tal cual, Ya, tal no hay cual. problema. Y lo de Segundo, Guaidó resultó ser una payasada, una en payasada. donde también resultó con negocios chuecos y Sí, llevándose una plata de ayudas de los colombianos. y segundo, hay que abrir la frontera porque hay millones de venezolanos y millones de colombianos que viven del intercambio comercial de la frontera. Regiones que se han visto tan afectadas como Norte de Santander, ¿no? Exactamente Arauca, Cúcuta, claro Guajira, que sí, claro que sí. Cesar, Bichada, pues, aunque Bichada y Guajira son muy poquitos las poblaciones, se ven afectadas porque no hay intercambio comercial, no es como pasar al otro lado a comprar la leche, como decían los colombianos que iban a tanquear a A San Antonio, Venezuela, sí, cuando el y volvían. combustible era más Sí, barato. era más barato. Y los venezolanos venían a Cúcuta a mercar porque era más barato. O sea, era una de las fronteras más dinámicas del mundo, pero pues ya hay que dejar las diferencias y bueno, pues ya que se parecen tanto ahora en la frontera, pongan las reglas claras y que abramos la frontera para que yo ya tengo conocimiento de muchos muchachos venezolanos que están regresando porque se A aburrieron Venezuela, a a Venezuela. Venezuela. Se aburrieron de estar en Colombia pidiendo limones, se aburrieron en Colombia del maltrato, de la discriminación y están regresando. Pero detengámonos ahí un poquito, Albo, también siendo justos en nuestra línea de análisis periodístico de geopolítica profunda. Y es que también estos muchachos que se están devolviendo también tienen que entender que este país, como muchos países, tiene problemas que primero hay que hay solucionar. que solucionarlo, sí. Nadie da de lo O que sea, no tiene y usted primero tiene que organizar su casa para ayudar primero a mi otros. casa, sí, primero mi casa y luego sí la casa del vecino. Y ahora, seamos claros también, llegan a un país a buscar oportunidades, en un país en donde ni siquiera para los locales hay tantas oportunidades. Sí, con un desempleo altísimo y llegan a buscar trabajo. Es muy difícil. Y lo otro, a pesar de eso, hoy hay mucho mercado de venezolano ocupando distintos escenarios en distintos rubros en Colombia Sí. y sencillamente muchos empresarios, dueños de negocios, también me parece que fueron desleales con la mano de obra de Colombia. Fueron Y yo solo, abusivos con la gente necesitada. con la gente necesitada, pero también decir no es una respuesta. Entonces ellos también, a ver, hay una, como cuando usted está hablando de un delito, quien propone y quien acepta, ¿no? Ah, claro, sí. Sí, podemos hablar de la necesidad, pero es que tampoco podemos dejar de lado algo que muchos de esos venezolanos que llegaron acá, muchos llegaron porque se abrieron cárceles, Sí. otros llegaron de los mismos que eran seguidores de ese régimen, de los mismos que usted ve con el morralito de los colores de la bandera venezolana, eran Sí. los mismos que recibían los mercados, que decían la patria de Bolívar y no sé qué, eran los mismos seguidores y fanáticos de Chávez y Maduro los que terminaron llegando a Colombia. Ah, esos eran los Entonces, de los mercados de SAP. claro, entonces que Sí. tampoco hagan una evaluación muy injusta con Colombia porque creo que No, Colombia Colombia se portó muy bien. se ha portado a la altura. De hecho, he escuchado comentarios de personas del sector de la salud que a veces se molestan porque mientras un colombiano llega o una colombiana que va a dar a luz para que la atiendan se demoran, la instrucción del gobierno nacional actual del señor Duque es atender así,
a esa Venezuela, atenderlos así. Y se han dedicado a tener hijos, o sea, hijos, tienen muchos beneficios. Entonces, que también en la ecuación y en su balance, señores venezolanos, no sean desagradecidos ni injustos. Ahora, Sí, sí. nos voltean la pelota y nos dicen que cuando los colombianos eran los que se iban, perdón, los escenarios fueron distintos. Sí, Nosotros aquí no no, salimos, aquí no. aquí no abrieron las cárceles y no se fue la gente allá a delinquir, allá la Aquí gente sí fue gente trabajadora. se fueron a trabajar porque el Bolívar tenía un muy buen Sí. se iban a girarle aquí a los colombianos. Entonces, no revolvamos peras con manzanas, los escenarios fueron muy distintos. Diferente, sí. Y la mayoría de colombianos que están en Venezuela es gente de bien, gente trabajadora, otra cantidad de empresarios. Hay gente muy buena que se fue de Colombia y que las situaciones fueron diferentes para que Sí, tengan eso y claro. que no han podido regresar porque no hay cómo y además los tenemos abandonados, el gobierno los dejó abandonados a su suerte porque no hay embajada, no hay consulado, Nada, no hay con quién entenderse en caso de algún problema que genere un roce diplomático, no hay con quién entenderse. Entonces, es necesario. Además, uno no puede pelear con el vecino. Y acuérdese cuando al loco vecino que está en el gobierno le da chiripiolca, van con esas máquinas a tumbar casas de colombianos, ¿se acuerdan? Las marcaban y, o Sí, sea, como en la época del Führer. Es más, si uno pelea con el vecino le dice al perro que se haga en el tapete, le dice al perro, sí, entonces no, uno con el vecino no puede pelear. Y el comercio con Venezuela era altísimo, era el país que más le compraba a Colombia, entonces pues es un mercado. Pero también hay una cosa que también hay que dejar claro y ojalá el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo tenga en cuenta. Muy chévere que se vuelvan a abrir las relaciones diplomáticas, yo en eso estoy completamente de acuerdo por el bien de los colombianos que están allá, muy bien por el tema del comercio, pero que Venezuela pague, mijo, porque ¿qué hacemos con Es que estar el problema es que la vendiendo y no nos deuda, pagan? la deuda se quedó, entonces sí hay que tener esa garantía, pero con Venezuela hay que abrirlo. Otro tema internacional, Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos durante el gobierno de Duque no fueron buenas. Con Donald Trump algo cercanos, pero cuando llegó el señor Biden, lo atendió hasta hace 15 días. Y lo chistoso es que Duque es pro Biden, es Pro Biden. Biden. Sí. Y celebraban y se le veía la cara y después lo ignoraban. Sí. Yo me acuerdo cuando Biden se posicionó el año pasado que Duque lo llamó y todo, y que cuando hablaban y que cuando se veían y que cuando era la visita oficial. La visita oficial fue en la Cumbre de las Américas hace 15 días, que se encontraron, se saludaron por primera vez de mano. O sea, Duque no conocía a Biden como presidente de los Estados Unidos. Y lo que uno ve con Gustavo Petro es que ya el presidente de Estados Unidos lo llamó y le dijo, trabajemos juntos. Pues obvio. Porque son de la misma, Ay, son la misma camada, ¿no? Es la camada, ese es no es el Partido Demócrata, es el Partido Socialdemócrata de Estados Unidos. Son los rojitos. Sí, son los rojitos de Estados Unidos, sí. Pero hay que cuidar esa relación. Además, es una relación que toca desnarcotizar. Óigame, pero es que Estados Unidos anda también en la inmunda. No, sí, pues está muy difícil. Estados Unidos anda mal. Cuando a mí me dicen que la inflación en Colombia es del 9.2% y que la de Estados Unidos es del 9%, digo, tenemos inflación del primer mundo. Tal cual. Sí, tal cual. Sí. Por eso, sin ser, usted sabe que yo ya superé el tema del uribismo, por eso, a pesar de la invitación del señor de los huevitos en las distintas canasticas que le hice a los colombianos después de la reunión con Petro, por favor, no se vayan del país. Yo sí te voy a decirle una cosa, es que uno no debe pegar para otros lados creyendo en cantos de sirenos. No. Uno por lo menos en su país, mijo, conoce sus leyes, tiene su familia, tiene su gente, uno tiene su terruño y uno mira cómo se mueve, ¿cierto? Sí, Así es. Sí, entonces ahí sí que Estados Unidos no es el sueño americano hoy, es la pesadilla para mucha gente. Y resulta que hay más de 70,000 colombianos que han intentado pasar la frontera en el último año y los han pillado. Y lo peor también. Y los deportan y la deportación vale plata y tienen que pagarla. Alfo, y lo peor es otra cosa, que hay mucho colombiano y latinoamericano que se va con visa, con pasaporte y de manera legal, pero se quedan. Se van y se quedan, entonces ya se vuelven irregulares. Sí, después de que pasa el tiempo del permiso ya se vuelve regular. Entonces, con Estados Unidos hay que primero normalizar las cosas.
desnarcotizar la relación, que la cocaína ellos la consumen, aquí la producen, entonces hay que buscar un punto medio para o lograr alguna alternativa para que la producción baje y que Estados Unidos también pues deje tener las narices tan inquietas. Y que nos Porque deje de mandar a todos los que deportan de distintos países. Aquí nos llenaron de aquí llegan haitianos y de de una haitianos cantidad de y de gente, ¿sí ve? africanos. Sí, 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 sí. Sí, sí, toca. Acuérdese, señor Alfonso Vaya, Agenda 2030, uno de Sí, los puntos. Por el cambio climático, muchos, millones, miles tendrán que moverse a distintos países y vamos a ser empáticos para recibirlos carreta, ningún cambio carreta. climático, esa agenda, porque mientras más foráneo se vuelva usted en su propio país, en su propia Claro, tierra, hay más ruptura del tejido social, sí, hay hay más. más pérdida de identidad. Es más fácil de que usted, cuando usted ya no sabe ni de dónde es, ni a quién tiene, no hay nada, ni valores, ni cultura, ni nada, pues es más fácil de controlar. Y además se genera desestabilización, ¿no? En todos los sentidos. Sí, sí, eso sí es cierto. O sea que a esa razón con Estados Unidos hay que ponerle mucho cuidado. Usted ya vio Ahora, cómo está, por ejemplo, París, ese París, a los que hemos tenido en algún momento la oportunidad de ir a París. Cuando yo estuve en París, mm, que no fue hace mucho, fue en el 2020, antes de que cerraran, precisamente, uno veía una París hermosa y puedo decir que es de mis ciudades favoritas. Ahora ver esa postal que era antes tan bella, verla abandonada, llena de basuras, llena de indigentes, de una cantidad de migrantes. O sea, ¿es en serio? Y es sí, París, es París. es París, la ciudad luz. Pero luz afuera y oscuridad en la casa, ¿por qué? Hay otro, ahora hablemos de seguridad. Ahora venimos hablando de los grupos armados, de la economía ilegal, informal, Además del crimen transnacional del también. crimen transnacional, de la corrupción que también genera inseguridad. Porque, pues, Claro, claro. sí. Entonces, de la muerte de líderes sociales, que ya pues eso hay muchas cosas claras, de que muchos no han sido por cuestiones políticas, sino por cuestiones más de narcotráfico y de mafia y esas cosas. Pero sí que trabajar en seguridad es un reto grande y hay que separar a la policía del Ministerio de Defensa y pasarla al Ministerio de Seguridad Ciudadana, que va a crear y cual el general que está del empalme del ministerio, pues podría ser ese ministro. El general Salamanca. Salamanca, sí, sí, sí. Ahora, muchos hablan de que pasar la policía a otro ministerio sería politizarla y pasaría lo de la policía a los años 40, años 50, cuando la policía pertenecía al Ministerio de Gobierno y pues era a gusto del ministro de turno o del gobierno de turno. Es que Es difícil. precisamente, Alfo, eso que usted está postulando, ese escenario que ha propuesto Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, de hacer reformas tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional, a uno lo deja pensativo porque entiende que todas estas ideas progresistas, no solamente pasa en Colombia, sino en el mundo entero, han querido hacer estas reformas. De hecho, por eso han atacado tanto a los uniformados de nuestro país y del mundo con el tema de los derechos humanos, porque parece que los derechos humanos son para los delincuentes, no para un uniformado ni para el ciudadano de bien. Y entonces hay que tener cuidado porque eso también es agenda. Querer desmontar a una policía que funcione en beneficio del pueblo, del ciudadano, para que esté a beneficio del gobernante de turno, para que se vuelva el enemigo del pueblo, a pesar de que han querido, por ejemplo, desdibujar tanto la policía en Colombia, el ejército en Colombia, se han portado bien en un muy buen porcentaje. Han sido personas responsables. Yo trabajé, lo puedo decir y lo digo con mucho honor, trabajé muchos años con la Policía Nacional, conozco de fondo la institución. Y me atrevo a decirle a aquellas personas que especulan y ven los toros desde la barrera, hablando siempre que es que la corrupción de la policía, del ejército, que los buenos son más, y sí es verdad. Que es gente como usted y como yo, que llegaron en algún momento a ser parte de esas filas por tener un sueño, un propósito de vida, por querer mejorar su calidad de vida y para la familia. Y llegan allá a trabajar y que claro, así como hay policías, militares corruptos, también hay abogados, hay periodistas, hay Hay contadores, hay curas. curas, Dios. Sí. Entonces, hay que dejar de estigmatizar eso
Y es un poco lo que nos ha querido vender ese progresismo internacional, en donde nos han mostrado a esa policía y el ejército como los enemigos del pueblo, ¿no? Como los que llegan a sacarle los ojos a los muchachos revolucionarios, los que llegan a torturar a las niñas y entonces salen y gritan que son violadores y son machos opresores, porque es discurso de agenda. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, porque esas personas, créanme, en su mayoría no llegaron a dañarnos, llegaron a servirnos. ¿Me entiende? A Lo que pasa es defender, que a defender, también hay que entender una a cosa, conservar el Alfonso. orden, sí. Ellos también Entonces, cumplen instrucciones, ellos claro, también cumplen órdenes. Entonces, un poco eso de cambiar y reestructurar, a mí eso no me gusta tanto. Y lo que también me tiene chocada es el tema de acabar con el SMAT. Eso se les volvió caballito de batalla de rato. SMAT hay en todas partes del mundo con distinto nombre. Hay un Así es. escuadrón siempre, hay un escuadrón antimotines en todas partes de Estados Unidos, se llama SWAT y es terrible. Si aquí con Ese, SMAT, si aquí ese con sí SMAT llega, hicieron lo que hicieron durante tantos meses, ¿usted imagina sin SMAT? sí, sí. Y yo siempre le he dicho a la gente, vea, yo soy muy abierto a las cosas, pero si uno ve en Estados Unidos o en Europa que un civil trata mal a un agente del orden, a un Lo soldado, levantan, lo levantan. ahí está lo que pasó con el señor este, el del Black Lives Matter, que por el bonche que se armó, que por violencia policial, pero ¿por qué le había ofendido al policía? ¿Por qué le ha pegado al policía? Es que muestran, Entonces, cuentan solamente una parte de la historia. sí, sí, pero él le ha pegado al policía y lo había insultado. Y en Estados Unidos, en Europa, no se permite el irrespeto a la autoridad, porque por humilde que sea la gente de policía, el patrullero de policía tiene autoridad sobre cualquier Es civil, autoridad, estamos de sin acuerdo, es importar la autoridad. clase social o la clase económica de la que sea, es autoridad. Que Entonces, Alfo, nos han aquí se le convertido perdió el respeto a la autoridad. Entonces, convertido con en eso. una sociedad de muchos derechos y pocos deberes. Y empoderando minorías y minorías y minorías que las mayorías quedamos sin derechos siempre. Eso es un problema muy grave. Y eso es parte del progresismo y de la Agenda 2030, empoderar minorías para quitarle derechos a las mayorías. Ese escenario de paz, lógicamente, pasa por violencia, ¿ya? Tal cual. Violencia, tanto violencia urbana, que es el robo, el atraco, que ya, como decías antes, ya primero matan y luego roban, ¿sí? Se volvió el porte ilegal de armas en las calles. Yo creo que hay más armas ilegales que legales en este país. Y tocamos ese Gravísimo. tema, Alfo. Es un tema que es coyuntural, no solamente en Colombia, sino en el resto de los países, principalmente en Estados Unidos. Y casi que yo me atrevo a decir que nos han querido vender un escenario en donde nos han mostrado que todo aquel que llega a cometer un acto violento con armas en un colegio, en una universidad, en un centro comercial, en un estadio, en fin, en cualquier escenario allí en Estados Unidos, tiene que ver con el porte legal de armas que pasa por esta enmienda en los Estados Unidos, en donde todos los ciudadanos tienen derecho a utilizarlas, a adquirirlas y a usarlas. Ay, que las venden en Entonces, cualquier lado, sin el problema. nos han querido cambiar eso. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es que para mí el problema no es que usted esté armado. El problema es su salud mental. ¿En Sí. manos de quién está un arma? El problema no es que usted esté armado. El problema es en manos de quién están las armas, que es diferente. Entonces, con esa narrativa, el señor Duque nos mantuvo también sin poder estar armados los civiles de bien. Entonces aquí se ve tráfico de armas y se ve a toda la delincuencia y el crimen organizado en Bogotá y en el resto del país muy armados, porque ya se ven que hay como unos comandos, hay guerrillas urbanas, hay milicias urbanas, hay crimen transnacional, en fin, y ellos sí disparando a la lata. Y un civil como usted y como yo no podemos estar aquí. No podemos estar armados. No Eso podemos es estar eso. armados. Entonces, ese campo de seguridad, pues el porte ilegal de armas es una cosa que hay que estudiarla y también hay que reforzar, no tanto, digamos, el pie de fuerza, porque pues las Fuerzas Armadas en Colombia tienen casi 300.000 miembros, más o menos, anda por ahí. Sí. Sí. Entonces, pues yo creo que lo que toca es optimizar la utilización de ese recurso humano. Hay momentos en que uno está buscando a alguien de la autoridad para cualquier cosa, no para darle una queja, para cualquier cosa, y no los encuentra, porque no están, porque no existen.
Entonces hay Y que, otra cosa, porque es que tampoco, a pesar de ese número que suena tan grande, no, pues pues es es muy que pequeño para aquí, un país. para un país como Colombia, por Dios, que supera los 50 millones de Sí, es muy habitantes, o pequeño, es muy sea, pequeño. no pasa. Y entonces también hay que tener claro que hace falta más cuerpo de seguridad en el país, que Sí, habría que retomar lo de los frentes de seguridad en la época, usted se acuerda del general Gilibert, ¿no? Cuando fue director sí, de la policía. Esos frentes de seguridad, esas alarmas, todo nada eso más comunitarias, eso funcionaba. eso funcionaba muy bien. Entonces, es un poco dejar de estigmatizar a la policía y ponerle más atención al crimen organizado que nos está atacando, ¿no? Porque quieren es reconstruir a la fuerza pública, Sí, pero los demás siguen tomándose el poder. ahora, sí, el crimen organizado lo manejan las bandas de microtráfico. Así es. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores de los días de paro nacional? El microtráfico. Claro. El negocio que había en las calles aquí en Bogotá de venta de droga era impresionante. Los mismos de la primera línea uno los veía en su viaje, ¿no? Esos Sí, salían claro, allá sí, con pues, sus les cosas. importaba un carajo lo que estaba pasando porque estaban en otro cuento. Entonces, todo eso tiene que estudiar, es un reto importantísimo y sobre todo en seguridad ciudadana. Seguridad fronteriza, yo creo que Colombia con Ecuador, con Perú, con Brasil, no tiene problema. Y con Panamá menos va a tener problemas. Así es. El problema de fronteras es con Nicaragua y pues Nicaragua no es un buen vecino, no es un buen amigo y está recibiendo mucho apoyo de Vladimir Putin, entonces ese tema también toca tratarlo. Esas relaciones Precisamente internacionales, ese tema de la controversia marítima con Nicaragua, ese es otro reto que tiene que manejar de tú a tú con su amigo, el señor Ortega. sí, además con Nicaragua que tiene hace 40 años al mismo negociador, que es experto. En Colombia el señor Arrieta lleva 10 años, entonces pues hay que tener un cuerpo diplomático especializado y muy sagaz porque la gente de Nicaragua sabe mucho de esto y lo que quieren hacer ellos no solo es el canal interoceánico, sino explotar esa plataforma bellísima que hay, esa Así es. plataforma de San Andrés y Providencia que está con petróleo, con muchos minerales, entonces pues ese negocio hay que cuidarlo. Y que la han venido dejando perder en los últimos gobiernos. No, sí, sí, claro, con Santos se perdió una cantidad de mar, no se perdió tierra, pero se perdió mar, ¿ya? Ahora Y nuestros pescadores tienen que tener permiso sí, para poder funcionar en esas aguas. sí, sí, toca pedirle permiso a Ortega para que deje pasar. Qué Entonces, maravilla. sí, eso es, entonces Nicaragua también es otro inconveniente, pero el resto de las fronteras son tranquilas. Uno con Perú es selva, con Ecuador es una frontera ágil, pero con Ecuador no hay problema. Con Así es. Brasil tampoco es selva. Menos, así es. O sea, y con Panamá, pues es la zona más inhóspita del mundo. Ahí no pasa nadie. Bueno, pasan los haitianos cuando van a los Estados Unidos, son unos berracos que pasan por el tapón del Darién Qué y no les horror, pasa ¿no? nada. Qué Sí, horror, Dios mío. Y los, hablando de todo este tema como diplomático y de relaciones, otro de los retos que tiene el presidente entrante, Gustavo Petro, son los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. sí, sí, y para eso pues toca concertar dónde se van a hacer. Dicen que posiblemente es en Quito. Allá ya se han adelantado en alguna oportunidad diálogos con el En la época ELN. de Correa, ¿se acuerdan? La Sí, sí, época de sí. Correa, Y pues tiene un canciller que es experto en el tema, que es Álvaro Leiva, que ha que no vivido de... tiene, que no tiene visa para Estados Unidos, pero bueno, él para ir a la ONU no necesita pasar a Ah, no, Estados yo no Unidos. sabía, no tiene Sí, visa no para tiene ir a visa. Estados Unidos. No, no. Vea pues. Sí, pero para ir a Naciones Unidas no importa si no tiene visa. Naciones Unidas es un territorio independiente. Esas 5 cuadras son un territorio independiente en la ciudad de Nueva Le York. permiten la entrada, Le permiten la así entrada. como Sí, en su momento ha entrado Samper y sí, eso, sí, sí, sí. etcétera. Entonces, pero sí, con el ELN tiene el especialista en negociación de paz, que es Álvaro Leiva, y tiene la posibilidad de hacerlo de nuevo en Quito, cosa que les gusta mucho a los helenos, no sé por qué, les gusta Ujú. Quito. Los de las FARC eran mucho más exigentes, les gustaba La Habana, y el mojito, y entonces, pues, el mar, el catamarán, esas cosas, pero a los del ELN ellos quieren sentarse en Quito a dialogar, debe ser que se sienten más cómodos allá. Entonces, pues ahora hay que esperar que las cosas en Ecuador se calmen también para empezar a hablar con Ecuador para ver si permite hacer esas negociaciones de paz. Podido tumbar Con, a este presidente Lazo, ¿no? Estos indígenas ya se la tienen ahí, el dedito en el renglón y no pues, lo quieren quitar. ellos tumbaron a Bucaram Sí, y señor. han tumbado a todo el que ha llegado, al que se propone lo tumba. Sí, Alfonso, y hablando también de todo de todos estos retos de Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia,
Hablemos de ese reto de tener que concluir los proyectos de infraestructura, estamos hablando de las 4G, ¿no? De las De 4G. todas estas vías y también de poner en marcha muchas ejecuciones de nuevas obras que mejoren la conectividad de Colombia. Sí, hay una cosa, con las 4G, ya esas obras quedan, dicen, ¿no? Que quedan financiadas. Ok. Ya son vías rápidas, son vías mucho más anchas, mucho más internacionales, digamos, ¿no? Esas pequeñas carreteras que decían aquí, con las 4G dicen que se economiza mucho tiempo, mucho combustible, que la gente viaja más cómoda. Lo importante es no paralizar estas obras, ¿ya? La infraestructura no se puede tener. Además, Colombia tiene un problema muy grave. La mayoría de las carreteras en Colombia van de sur a norte o de norte a sur, van de arriba a abajo. Hay muy pocas transversales. O sea, no hay para ir de un lado a otro toca una vuelta larguísima. Y en eso estaba trabajando el Ministerio de Transporte y le envías en eso, en hacer las transversales en Antioquia, en el Valle, en el eje cafetero, en Cundinamarca, para que se encuentren en algún lado, porque es que Colombia va toda pegada al río Magdalena o al río Cauca. Y las carreteras van así, y se abren ramales hacia los lados, pero nunca interconectándose. Y eso fue lo que tuvo mucho tiempo aislado a Santander con Antioquia hasta que hicieron el puente de Puerto Wilches. Ok. Sí, con Barranca. O sea, de Puerto Wilches a Barranca tocaba pasar en ferry. Ya hay un puente, o sea, ya se puede pasar. Entonces, eso es importante y desarrollar el país, desarrollar carreteras en los llanos, en la altilladura, que es una riqueza importantísima para la despensa agrícola de este país. ¿Ya? Los llanos orientales no tienen carreteras, no tienen vías de acceso y es una zona de un potencial para desarrollar importante en todo, en agricultura, en minería, Ganadería, todo. en ganadería, en sociedad, en todo. Pero bueno, acuérdese que el señor como llegó con agenda de cambio climático, usted va a querer acabar la ganadería porque sí. ahora nos vamos a comer los bistecs y los trozos de carne en las impresoras hechas. Sí, los de Bill Gates. Exacto, sí. en las impresoras que ya la están promoviendo, inclusive en los videos del Foro Económico Mundial, para que puedan decir que uno es conspiranoico. No, pero miren, no pensé. La carne que ya están promoviendo. Nosotros tocamos en algún momento el tema de la educación y hablamos de la gratuidad, que ya lo había empezado a dejar listo y trabajadito el señor Caliente Duque. Pero también dejamos de lado que otro de los retos que él tiene, no solamente lo de la gratuidad, sino él habló de mejorar la calidad de la educación, la cobertura, y habló de extender la jornada también de la educación. O sea, que sea jornada única, sí. Exactamente. Exacto, sí. A mí algo. Eso me gusta. A mí me gusta. Lo que no me gusta, de pronto, son los contenidos que le puedan compartir a nuestros niños. El porque problema es que FECODE tiene su ideología y la trabaja en clase. Pero es que no solamente es FECODE, es el mismo Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Vino con las mismas mañas del señor Lucho Garzón, que nos implementó la educación sexual integral, en donde usted ve a los drag queen, a los LGBTI más, haciéndole show a nuestros niños o poniendo en las escuelas públicas unas ruletas para que nuestros niños, un Andresito, hoy juegue a la ruleta y juegue a ser Andresita, o Andreita, le pinten la boquita y le pongan collarcitos. O sea, no se puede jugar con la identidad de género, no se juega. Imponiendo políticas públicas para jugar con ninguna identidad de género. Nosotros no somos género, sexualidad, y esto no es de ideología, esto es biología. Y ese es el problema. Si extienden esas jornadas para los niños, a mí me gustaría, ¿cuáles son los contenidos? Porque si van a hacer esos showcitos, algo mejor que los dejen. No, mejor que les dejen en la casa, sí, de verdad. Pero eso sí es interesante porque además que la calidad de la educación, la única manera de mejorarla es con mejores profesores más preparados. Y ese es el temor que les ha dado siempre a los señores de FECODE, la famosa evaluación. FECODE siempre ha peleado con los gobiernos porque los ministerios de educación quieren evaluar el magisterio. Eso pasa también en México, por eso las protestas en México, para poder escalafonar en cualquier parte del mundo, y no solamente la educación. No, en lo que sea. Un profesional, si quiere avanzar, tiene que actualizarse, hacer maestría, especialización, lo que sea. Y resulta que acá se dejaron meter los goles de FECODE, y aquí tenemos que tener a profesores, algunos de muy buen corazón, pero que no quisieron seguir avanzando. Y se quedaron con el pizarrón y la tiza. No. No saben manejar un computador y eso es muy grave. Entonces, ese reto es muy grave. O sea, gratuidad bien, cobertura bien, pero en calidad, la calidad empieza por el docente.
y si el docente no está capacitado como debe estar para los tiempos modernos que se avecinan, porque esto va a cambiar mucho en 5 años, o sea, esto va a ser muy distinto porque ya vienen otras cosas, ya viene 5G en comunicaciones, ya viene el famoso metaverso que ya le están metiendo por todas partes y los profesores no tienen ni idea de eso. Entonces hay que manejar eso, darle a los profesores la posibilidad de que no solo se eduquen, sino que también sean evaluados. Y Porque estos profesores, la única forma de lograr excelencia es con exigencia. y también en el filtro de los profesores, porque es que uno los ve desde las escuelas públicas hasta las universidades públicas y privadas, Y privadas, sí, sí, sí. que llegan disfrazados de profesores, pero llegan es a secuestrar cerebros y a reclutar muchachos. Sí. Entonces, y yo le digo a los papitos por eso, ojo con eso, porque a veces es que es más, es que dicen, ay, eso solamente pasa en las universidades públicas. Mentira. No. En las privadas pasa. Lo he escuchado de gente cercana, le cuentan Sí. cómo en los baños, cómo reparten el pasquín, cómo el profesor se encarga de alinear. O sea, eso no puede seguir pasando ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Y cómo además reclutan muchachos para células urbanas de guerrilla en las universidades Es que ese es el reclutamiento. privadas, sí. Exactamente. O sea, eso no Entonces, es bueno. hay que Educación, tener, tema, mucho cuidado con la educación. eso me preocupa mucho porque si estamos en manos de un presidente que tiene esa misma ideología revolucionaria, que hace muy poco, estando todavía en campaña, le preguntaron que en caso de que perdiera, él a qué se dedicaría y dijo, regresaría a mis años de juventud. Y uno que dice, No, para el en sus monte. años de juventud, ¿a qué se dedicó? ¿A la guerrilla? Sí, al monte. El fracking, otro tema difícil, porque Ecopetrol ya tiene un proyecto de fracking en Puerto Berrío, sí, Puerto Wilches. Y pues este piloto parece que está dando buenos resultados. Y el fracking bien hecho sirve. Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo. ¿Por qué? Porque usa fracking. Así Canadá es. es productor de Canadá igual. petróleo importante porque usa fracking. Rusia Ajá. es importante Tal porque usa cual. fracking. Tal cual. Arabia y todos esos Emiratos están usando fracking porque los pozos se secan, pero lo que queda a los lados metido dentro de la piedra, que es un colador, se extrae y eso pues ayuda a mejorar. Lo que pasa es que este señor es enemigo de la extracción. Él dice que no quiere una economía extractiva, sino una economía productiva. Pero para una economía productiva se necesita plata. Pero que aterrice y que recuerde que vive en Colombia. Sí. Un país que ha vivido de la extracción y que su economía se basa en la extracción. En extracción. Lo que tiene que ponerle cuidado en el fracking es que el fracking, donde se autorice, se haga como se debe Tiene que hacer. ser, tal cual, Que se haga con bien. el cuidado que se tiene que hacer. Sí. Porque lo que hablábamos en el programa anterior, no podemos volver a la época de las cavernas o de las velitas o de transportarnos como será con caballos o de entonces volver a cocinar con carbón o con leña, porque entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la coherencia del tal cuidado del planeta? Sí, entonces sí, el fracking es bien hecho. Ahora, él no puede acabar con Ecopetrol. Ecopetrol yo lo sé porque yo conozco personas que trabajan en Ecopetrol y me cuentan que Ecopetrol ya no solo produce petróleo, Ecopetrol es dueño de ISA. ISA produce energía eléctrica, ISA está trabajando en campos eólicos, ISA está trabajando en energía solar, ISA está trabajando en hidroeléctricas también. Entonces Ecopetrol ya entró en una transformación que no se va a dar de un año a otro. Se verá en 5 o 10 años, pero ya empezó y Ecopetrol es la caja menor del Estado. Donde uno le quite los recursos de Ecopetrol pasa cuando uno está en una oficina y le dice a la secretaria, hey, necesito para un taxi. No hay. Entonces no voy. Y si no hay en la caja menor, estamos fregados. Claro, entonces Ecopetrol es la caja menor del Estado. Así la han manejado toda la vida. Entonces lo que hay que es hacer eficiente eso, hacer eficiente el fracking, hacer que Ecopetrol haga esa transición lo más rápido posible y seguro que se tienen resultados buenos. Alfonso, creo que, bueno, no sé si se le queda algún punto en el tintero para que ya entremos a hablar de las últimas reuniones, de las más recientes reuniones que ha tenido el presidente electo Gustavo Petro. ¿Tiene algún punto que se nos queda de los retos? Pues yo creo que la paz, pero pues la paz ya hemos hablado mucho del ELN y de Lo del Ejército de Liberación Nacional, que es el reto del nuevo canciller, etcétera. Y él dice que pues cumplir el acuerdo de paz de La Habana, suscrito con el gobierno de Juan Manuel Santos
y alias Timochenko, es que yo nunca me acuerdo del nombre del señor. Ahora él está Entonces, hablando del tema de crear un ministerio para la paz. No es suficiente con esa cancillería con semejante personaje ahí. ¿Para qué ministerio de la paz? no, y además tiene el Ministerio para la Paz, tiene la JEP, que es otro ministerio para la paz. Por Sí, favor. o sea, Para no, lavarle la cara a los victimarios y para ahora, invisibilizar a las víctimas. o sea, si se crean los tres ministerios, el de la equidad, ese, ¿cómo es? Equidad, igualdad y no sé qué, bueno, el que le van a dar a la señora Francia, Igualdad. sí, el de seguridad ciudadana y el de la paz, quedaríamos con 21 ministerios, que eso es, de verdad, es una burocracia Y si el horrible. señor quiere, precisamente, se supone dentro de su discurso como arreglar el país, mejorar la economía, señor, no solamente es el tema de reducir el déficit fiscal, es también reducir el gasto público, también está por las nubes. Sí, ahora, De eso se trata. el gasto público no se reduce quitando camionetas ni evitando que viajen en primera clase, esos son ahorros chimos. Ujú. El gasto público se reduce bajando la nómina. Ahí es donde está el verdadero Asesores de los asesores de los asesor. O asesores de los sea, cuando asesores. Santos se crearon las famosas consejerías, muy al estilo norteamericano, si hay un ministerio de transporte, ¿para qué necesita Invías? Ujú. ¿No es lo mismo? ¿No hacen lo mismo? Oiga, por cierto, ese par de personajes que bien lo hicieron con la carretera para la familia Parodi y eso que siguen en Nueva York gozando la vida. Claro, Como sí, dicen, ese par de viviendo niñas, sabroso y no pasó nada. ese par de niñas viven muy rico Y no pasó nada, ¿no? y la No pasan pasó rico, nada. sí, Compex firmado por todos los del gobierno santos y las señoras a Nueva York y no pasa. sí. Las citaban dizque, audiencias virtuales. El amigo que era procurador en ese momento, Carrillo. Carrillo, Ay, sí. amiguísimo de Ginita, entonces no pasó nada y nos meten los dedos a la boca y favorecieron a la familia Parodi con su carretera, desviaron por donde se les dio la gana, con la plática de nosotros y Sí, no pasó nada. ahí están metidos. Pero seguramente Ginita puede regresar a meter más cartillitas con toda la Claro, educación sí, sí, sexual sí. integral, porque llegó el que es para seguir implementando la ideología de género. Hablemos para el cierre, Alfa, porque ya nos Sí, quedan claro. pocos minutos, de las Dale. visitas, de las reuniones más recientes que ha tenido el presidente electo Gustavo Sí, Petro. Se reunió con el personaje que quedó de segundo, precisamente para la segunda vuelta, con el ingeniero Rodolfo. Yo siempre lo dije en las redes, cuando usted se pone a leer los planes de gobierno, son iguales. eran calcados exactos. De hecho, hay un video que rueda en las redes en donde usted lo ve y le preguntan a él si tal cosa, y dice Petro. Petro. Y si usted tal cosa, Petro, y todo era Petro, o sea, él era feliz con Petro, a pesar de la pantomima que hizo los últimos días antes de la segunda vuelta, en donde decía que no, que él era enemigo y que tenían que tomar distancia. Es más, dijo que lo iban a matar, que lo tenían amenazado. Que le van a matar con cuchillo, que ni O siquiera sea, con bala. lo iban, o sea, el señor armó su cuento, su narrativa para supuestamente tomar distancia y lo hablamos en el programa anterior. ¿Cuál distancia si Petro hace como 2 años le estaba haciendo coqueteos para que fuera su vicepresidente, su Sí, fórmula? Y uno no invita a ser vicepresidente a un personaje que se aleje de las ideas de uno. Es así sí, de no, sencillo. O eso sea, estaba cantado. ese fue un caballo de Troya, Alfonso Aya. Fue un caballo de Troya que le metieron a los colombianos que siguen creyendo en la democracia y que salieron a votar por él. Sí. Ahora, no votaron por él, votaron contra Petro. Así es. Sí, sí, no votaron por él. Esa reunión con Rodolfo, pues de verdad que lo dejó sorprendido de verlos tan amigos, tan cercanos, tan abrazados. El personaje Dice, exclamó, le dio la mano y le dijo, ahora sí sí. llegó el cambio, el verdadero cambio. O sea, es para mí, o sea, lo que yo pienso, Alfonso Aya, lo que yo pienso, es que Rodolfo no quiere ser presidente. Rodolfo se gozó este país durante 6 meses. No se lo gozó, fue el caballo de Troya Se puesto la por el pasó élite. delicioso, invitaba a todas partes, dijo lo que quiso, habló de lo que quiso, fue donde se le dio la gana, le preguntaron Pero por Alfo, el bichada, digo, ¿y dónde queda eso? pero seamos Y claros. ganan el bichada. Pero seamos claros, porque si lo dejamos solo en caricatura, este personaje fue puesto por las élites. Claro, sí, fue Acuérdese puesto. por qué se ausentó para Europa Sí, durante más de un sí, mes en plena campaña en la y luego campaña, sí. llegó y se infló en las Sí, encuestas. fue a hablar bueno, fue a hablar con los dueños
El y Papa fue y a con los hablar. dueños del mundo. Sí, sí, eso fue. Sí, y llegó aquí a hacer Hacer payasadas porque show, hacer show, es lo que él sabe hacer desde hacer que está, show. desde que era alcalde de Bucaramanga, de escándalo y escándalo, y eso es lo que le gusta a él. Le voy a Esa decir una reunión, cosa, sí, yo creo que esa reunión, si yo todavía creyera en la democracia que no existe porque nos la robaron hace 200 años, 200 años, sí. si yo creyera todavía en eso, yo jamás hubiera votado por un Rodolfo. O sea, es que No, me da fastidio ese personaje, o sea, no me gusta, no me no, gusta. no, No me gusta lo que representa, no me gusta. no, además uno para ser político necesita un poquito de altura intelectual, moral y verbal. Y no Esa, tenía ninguna de las de esa tres. gente que uno ve en este país, sí, con mucha plata, pero como dicen por ahí, levantados, ¿no? Levantados. Sí, Levantados de sí, una... sí, sí. Oiga, pero es igualito a la mamá, ¿no? Es la versión Sí. masculina de la mamá, ¿no? En fin, hablemos entonces de la visita y la reunión que tuvieron con el señor Álvaro Uribe Vélez, como le dicen algunos todavía, el eterno presidente, El el presidente. enemigo del señor Petro. ¿Cuál Al enemigo? enemigo no, no. Felices. Ahí sí, como dice Maluma, estaban sentados felices los cuatro. Eh, ¿Usted vio el meme que ponen en una foto a Vicky Dávila ahí sentada en la mitad? Ay, no, yo me pude reír con eso. En fin. además que es una reunión que el mismo Petro plantea Ajá. en esa forma, en esa charla hartísima que dio casi de una hora cuando ganó, y dijo que invitaba a Álvaro Uribe a una reunión y pues Álvaro Uribe llevaba 2 meses sin hablar, llevaba mucho tiempo sin salir en medios porque además después de de la consulta él quedó muy lastimado, no quiso acercarse, él dijo que nunca ha tenido candidato ni para la primera ni para la Ajá. segunda vuelta, lo que pues Que siga metiendo carretazos sí, ese sí, sí, personaje. eso dijo él. Y pues el gran acuerdo nacional propuesto por Petro, yo creo que ese acuerdo nacional está pactado hace muchos años, está Pues pactado desde es la... que les voy a dejar estas imágenes, revisen estas imágenes, vea, esos personajes en distintos momentos, pero siempre terminaban encontrándose con sus propuestas. Sí, Venía hablando el señor Uribe de un pacto nacional y luego ujú, Petro con su acuerdo nacional. Y recuerden además que no tendríamos Petro hoy como presidente si si no no fuera hubiera por ella. sido por la solicitud del indulto total al M19 en su momento del Sí, señor Álvaro él Uribe Vélez. construyó, Álvaro Uribe construyó la candidatura de Petro desde hace 30 años. Y otra cosa, en los últimos años nos encontramos con esta imagen también, otro acuerdo en común de ellos. Tanto Petro como Uribe se pusieron de acuerdo y hablaban en sus tales confrontaciones de que estaban de acuerdo y que debía haber una amnistía general en Colombia. Y qué cosa tan coincidencial, tan extraña. El señor mandando a su hermano y a otros de sus lacayos a las cárceles de Colombia para hablar de un perdón social. O sea, señores, ¿es en serio? Es el ¿Es en acuerdo, serio? ese es el gran acuerdo nacional, perdonar a todos esos tipos que estuvieron involucrados en corrupción. Ahora, están los hijos de la jefa de Petro metidos en la cárcel, ¿no? Así es, así es. Los hijos de la general, es que le dicen, sí, María Eugenia Rojas de Moreno. Eh, Iván y, y Samuel, y pues acuérdense que él, cuando en el programa anterior hablamos de la ANAPO, de la época del sí, general Rojas Pinilla, abuelo precisamente de los Moreno, que están en la cárcel por el tema de los Nule y de haberse robado Bogotá, que salió el señor Petro a decir que él había denunciado mentira. Él se pegó a las denuncias que ya se habían dado del robo de Bogotá. ¿Se sí. acuerdan ustedes? Él no fue el que denunció, aunque él se sigue colgando esas medallitas. Y para que ustedes comprendan cómo son de diferentes Álvaro Uribe con el pensamiento de izquierda del señor Petro, y para que ustedes entiendan que este país no es por primera vez gobernado por un personaje de izquierda progresista, sino que hace muchos años, como lo contamos en el programa anterior, viene siendo gobernado por la izquierda pura y dura de Colombia. Les dejo esta imagen real. Mire lo que dice. Encuentra las diferencias. Esto lo hizo nuestro amigo Diego Cortázar del canal Razón Vertical. Dice, izquierda, Chávez reduce jornada laboral. Derecha, ley de reducción de horas laborales propuestas por Uribe. Sí, Izquierda,
Santrich reaparece armado, pidió constituyente en su momento. Derecha, uribismo propone una constituyente. Izquierda, FARC pide destinar 19% del PIB para garantizar renta básica, esa renta básica que suena tan progresista. Álvaro Uribe, derecha, el bono solidario será un avance hacia el ingreso básico universal que ayuda a equilibrar las cargas. Volvamos a la imagen. Izquierda, prefiero 1000 veces ver a los guerrilleros en el Congreso que reclutando niños. ¿Eso quién lo dijo? El presidente Santos. Álvaro Uribe, derecha, derecha. Los prefiero en el Congreso que en la cárcel. Uribe diciéndole a los congresistas de las FARC a quienes abrazaba y felicitaba. Luego, izquierda, caso Francisco Galán, puso de acuerdo a Cepeda y Álvaro Uribe. Derecha, Álvaro Uribe aboga por la libertad de Francisco Galán y Juan Carlos Cuellar. ¿En serio ustedes me van a decir que no hay, que hay diferencias? Son lo mismo, Elena, son lo mismo, Rocío. Mira, es tan así que los planes de gobierno que vienen desde 2002 al de hoy es el mismo. Pero tal cual. Actualizado, pero el mismo. Pero tal cual. O sea, ahora, aquí estamos desde Destino Colombia y todo esto, y nos vienen agregando ingredientes. Sí, uno habla de renta básica, el otro habla de bono solidario. Es decir, lo mismo en distintas palabras. Mire, es que el discurso es igual. Esta imagen, ya para el cierre también, son lo mismo con distinto empaque, igual que pasó con el ingeniero Rodolfo. Mire, en esta imagen que les comparto, dice Álvaro Uribe, Francisco Galán y Felipe Torres han tenido voluntad de paz. Estuvieron mucho tiempo en la cárcel. Ojalá no los lleven de nuevo a la cárcel y les permitan ser gestores de paz desde la libertad. Para que les quede claro a los fanáticos de esta secta del Centro Democrático y del señor Uribe, de la mano firme y el corazón grande, que más parece el saludo masón que cualquier otra cosa, gracias. Lo que les quiero decir es que este personaje, con sus cantos de sirena, no se ha atrevido a salir del closet, sinvergüenza, que yo siempre le escribo en sus redes, viejo sinvergüenza, salga del closet y cuéntele a la gente de verdad quién es usted, a pesar de que en medio de sus discursos dice que la socialdemocracia, y a la gente se le olvida que él encaminó al Partido Liberal en su momento para pertenecer a la social, a la alemana, sí. La Internacional Socialista de Alemania, sí. Y entonces, señores, que él no odia a las guerrillas, el señor Álvaro Uribe. Lo que pasó con las FARC fue un tema personal. Él se odiaba con las FARC porque le mataron a su papá. El resto, él ama a las guerrillas, le fascinan las guerrillas. Tanto que creó algunas, dicen, ¿no? Que creó las Convivir, que eran guerrillas también. Bueno, pero en esa creación no solamente fue de la autoridad de él, ahí estuvo César Gaviria también, ¿no? También, ahí estuvo metidito César Gaviria, que fue primero que este personaje. Bueno, ¿qué pasa después de ver a estos personajes en una reunión, escuchando a un ingeniero Rodolfo, que cuál oposición va a tener si tiene como 2 personajes para el Congreso, diciendo, ahora sí llegó el verdadero cambio y se estrechan de manos, y luego, no pasa nada. Y luego ver la caricatura de un Álvaro Uribe, hablando todo el tiempo de que todo fue muy respetuoso, y que ellos objetarían en caso de que algo no les pareciera, pero que de resto iban a apoyar por el bien, porque es que el personaje habla de que el bien primordial es la nación, la patria, ¿no? Habla así Uribe. Sí. Entonces mi pregunta para el cierre, Rodolfo, Alfonsito Aya, es, en este momento, después de ver esas reuniones, esas caricaturas que a uno le dan, es como coraje. Y después de escuchar a la gente diciendo la grandeza de Petro, de darle la oportunidad a Uribe, y los uribistas diciendo, Uribe arrodilló nuevamente a Petro. O sea, que a uno le da risa de toda la lectura que ellos hacen entre líneas. No atreverse a pensar que son lo mismo. Y segundo, que después de estas reuniones, en donde Partido de la U, Cambio Radical, liberales, conservadores, Centro Democrático, el perro y el gato, todos se alinearon con el nuevo gobierno de Colombia, si no hay oposición, que es la encargada de hacer observación, de hacer seguimiento de las propuestas, de las leyes, de revisar los gastos que genera el nuevo gobierno,
de cuestionar, de indagar, de supervisar, de revisar absolutamente todo. Si no hay oposición, entonces, ¿qué nos espera en Colombia? ¿Una dictadura, Una Alfonso Valle? dictadura, una dictadura porque la unanimidad nunca ha sido buena en política. En política tiene que haber diferencia y tiene que haber oposición para que haya contraste y para que haya desarrollo. Si no, el país va a quedar en manos de estos personajes que son, como dijiste tú, de los nadies y las nadies son los mismos. Son los mismos, los Exactamente mismos. los mismos. Sí, entonces yo creo que la unanimidad nunca es buena, y menos en política, porque en la política es donde se conoce la diferencia del pensamiento de las personas. Y pues si todos van a estar arrodillados o al lado de un gobierno que va a comenzar, que no sé cuánto le va a durar la luna de miel, 2, 3, 4 meses, dicen que los primeros 100 días son claves, pues esperar, pero yo creo que sin oposición el Congreso no va a servir de nada, va a ser Y simplemente esto, el Congreso se va a convertir en un notario de leyes, ponga sellos y firme. y esto a mí lo que me lleva también es nuevamente a tener la claridad de que cuando el camino se ha venido construyendo, se ha venido fabricando a partir de gobiernos de transición y a partir de poner tapetes rojos, para que hoy tengamos el resultado que tenemos en Colombia de tener a un exguerrillero como presidente de los colombianos. Así muchos lo quieran y les digan que es el cambio, que no resultó el cambio porque está gobernando con los mismos que él atacaba y decía que la clase Sí, política. es Aquí como no si... venga, aquí no vengan con cuentos de pactos nacionales y de reconciliación, porque si hay algo que yo tengo claro y me pongo en los zapatos de un político, si yo fuera una política y siempre me he alejado de las ideas del nuevo mandatario, del nuevo gobernante, sencillamente me mantengo en mi postura y no a capricho, sino se trata de defender mis convicciones, se trata de defender las propuestas que les he vendido siempre a un pueblo, ¿verdad? A los ciudadanos que me han seguido. Entonces, qué falta de respeto de estos politiqueros de turno que aparecen siempre como garrapatas, como chupasangre, a adherirse al de turno. Y cuando usted encuentra tanta unanimidad, solamente uno pudiera concluir, Alfonso Aya, que se está realizando el sueño húmedo de los globalistas. Cumplir a cabalidad La agenda. una agenda en donde nadie se opone porque todos ya tienen su libreto, en donde Uh-huh. cada uno hace la actuación para cumplir con su papel. Sí, ahora uno cuando ve que son los mismos, quiere decir que en el pacto histórico no había gente preparada para asumir ni ministerios, ni departamentos, ni función pública. Quiere decir que Petro tuvo que recurrir a lo de siempre para conformar su equipo. Muy grave. Vi a muchos actores recientemente compartiendo en sus redes de sección que cómo así, que acaso él no había prometido que era lo que iba a atacar, era la clase política de siempre. Y yo apenas sabe qué, Alfo, yo me río. No, Y yo pues, digo, ¿en serio fueron engañados de esa manera también? ¿En tan serio? inocentes. No, 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 no. Algo, conclusión para el cierre. Conclusión para el cierre, que vienen retos difíciles, que vienen momentos duros para la economía, para la seguridad y para el país en general. Y esperemos que a este señor le vaya bien, esperemos que logre los consensos y que ojalá tenga oposición, porque la oposición es la única forma de hacer grande un país. Oposición seguiremos haciendo los que sin vender conciencia vamos a seguir desde la parte Sí. periodística supervisando y analizando y haciendo control político de cada cosa que hacen estos personeros globalistas de turno. Pero a pesar de que yo quisiera ser muy romántica, muy idealista y quisiera pensar como esas colombianas en donde uno dice, ojalá que todo salga bien, me temo decirles que cuando se trata de cumplir agenda, nada nos favorece a nosotros, todo es para estos poderosos, en donde estos señores que los ponen son muy bien pagos, entonces salen además con su salario eterno, ¿no? Porque ya quedan como Ah, no, siempre es con que ese el pensionado salario. más joven de Colombia es Iván Duque, Iván tiene Duque, 47 años y está pensionado. salen con premios, salen con puestos en la fundación como la Rockefeller, como le pasó a Santos, salen, reciben premios Nobel. O sea, señores, el problema de suyo y el mío y el de Alfo es no pertenecer a esos que deciden Esa vender rosca. conciencia y el... No, más que eso, deciden venderle el alma al diablo. No, yo no puedo Porque venderle el alma al diablo, no. no, 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 no. No, 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 eso sí Entonces, lejos de mí. por eso, para aquellos que ustedes me perdonan, se siguen haciendo ese pajazo mental
pensando que Uribe lo está haciendo por noble, porque el bien más importante es Colombia, que eso no se lo cree ni él. Me temo decirles que sencillamente esto hace parte del cumplimiento de una agenda globalista en el que ni usted ni yo estamos incluidos para nada bueno, sino sencillamente esclavitud, sometimiento, poder por parte de ellos y control total con nosotros y con cada Estado-nación. Pues Alfito, gracias por su análisis, por Señora, trabajar cada uno de muchas esos gracias puntos. por la invitación y pues estaremos cuando tú lo quieras aquí de nuevo. Pero claro que sí, mi Alfa. O sea, vamos a tener mucha tela para cortar con este nuevo gobierno del señor Gustavo Petro. Es en serio. Ojalá que estuviéramos equivocados y todo marchara bien, no ¿Cómo solamente marcha en la Colombia, vida sino en el mundo entero. en el mundo? Pero Porque bueno, eso está muy difícil. Como dice una amiga mía, eso está turbio. está turbio. Alfito, voy a dejarlos con un recomendado. No sé si usted tenga algún libro recomendado. Yo tengo uno que, como siempre, me hace llegar Editorial Planeta. De esos libros interesantes que uno se lee. Esta mujer yo la he seguido desde hace mucho tiempo. Usted recuerda que yo estuve viviendo en Chile y es de esas Sí, chilenas que me parece interesante, a pesar de que saca a veces unos comentarios muy globalistas, ¿no? Y entonces en la época de pandemia es súper miedosa y eso yo digo, ay, hablan mucho de ayuda, de autoayuda y de crecimiento personal, pero se vuelven miedosos. Recuerden, se puede sentir miedo. El tema es que usted no deje que el miedo lo gobierne ni lo controle, sino que usted lo administre, que es diferente. Ella se llama Pilar Sordo. Este es su más reciente libro, esta chilena exitosa. El libro se llama Un segundo de coraje. ¿Y por qué lo quiero recomendar el día de hoy? No solamente porque hace parte de las novedades de lo más reciente de la editorial Planeta, sino porque cuando se habla de coraje, se habla de lo que se necesita para lograr esa paz interior y eliminar situaciones tóxicas de nuestra vida. Inclusive dentro de este libro, Pilar Sordo recomienda un capítulo que dice América Latina tiene su segundo de coraje y habla de esos momentos difíciles por los que está pasando América Latina con estos cambios de gobiernos, con problemas de pandemias, de economía, en fin, con la agenda que ella no la vende como agenda, pero que usted y yo sí la entendemos muy bien tenemos como como esa agenda, sí, agenda señor, sí, globalista. así es. Colombianos necesitamos tener no solo un segundo de coraje, mucho coraje para volvernos cada vez más fuertes, para no perder la fe y para dejar de prestarnos como bobos e idiotas útiles de estos globalistas que se han querido adueñar de su país, de su región y del mundo entero. Así que yo les digo, no pierdan la fe, no pierdan el ánimo, mucho coraje. Piensen en que estamos apenas abriendo ese camino de cambio que seguramente nosotros no lo vamos a disfrutar, pero sí las siguientes generaciones. Pero que si no empezamos a hacer esos cambios, las cosas van a seguir Va a ser igual. tal cual, en donde solamente unas minorías se benefician y los demás sencillamente esclavizados y sometidos. Entonces, cuide su familia, cuide sus pensamientos, tenga mucho coraje, recuerde agarrarse de ese Diosito en el que usted cree, en ese ser todopoderoso, siempre de luz, ¿no? Porque yo sé que hay otros poderosos oscuros a los que muchos le rinden sus rituales y sus sacrificios. No, a ese no le pego yo le pego a ese que es de luz, para mí al creador del universo completo. Les deseo un resto de noche muy feliz, Alfonsito. Feliz noche para usted. Gracias, feliz noche La y pase bien. estaremos de nuevo. Gracias, chao. Próximo miércoles, 8 de la noche nuevamente en esto que es Despertando Conciencia, únicamente a través de Radio Global, emocionando tus sentidos. Y por el bien de Colombia, Dios quiera que al nuevo presidente, al señor Gustavo Petro, le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.